Durante el gobierno de Díaz Mori existían numerosos latifundios y el 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con prácticas que eran cotidianas, como la contratación por engaño o la adjudicación de una deuda inexistente, es conocido como enganche, sistema que involucra elementos coercitivos, extraeconómicos y extralegales. La penosa situación de muchos campesinos y grupos indígenas en vísperas de la Revolución fue ampliamente denunciado en el libro México Bárbaro de J.K. Turner. Las leyes de la nación raras veces se aplicaban dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos de propiedad, existiendo prácticamente una especie de feudalismo. En el campo, además, actuaba el llamado Cuerpos Rurales, el cual era un grupo policíaco encargado de resguardar la paz, generalmente a través de métodos brutales. Otra práctica de este grupo era la leva, o reclutamiento obligatorio. En las ciudades, a partir de 1906, comenzaron a surgir numerosos movimientos obreros. Son representativas en este rubro las huelgas de Cananea y Río Blanco, que habrían de ser reprimidos por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar. Diversos intelectuales lucharon por defender los derechos de la clase obrera, tal como es el caso de Lázaro Gutiérrez de Lara, Práxedis G. Guerrero, Juan Saravia y Ricardo Flores Magón, quien había alentado los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco. Uno de los medios de comunicación de esta línea era el periódico Regeneración, surgido en 1900. El movimiento encabezado por estos y otros intelectuales era de naturaleza compleja, porque bebía en diversas corrientes de pensamiento, desde la Ilustración hasta el positivismo. Los hermanos Flores Magón llegaron a radicalizarse notablemente después de ser expulsados del territorio mexicano. En 1908 intentaron sublevar el país internándose por el norte, aunque el levantamiento no tuvo mayores repercusiones y ello provocó que decayera su influencia. Desde principios del siglo comenzó a cuestionarse el positivismo, ideología que mantenía el grupo en el poder, lo que llevó al descrédito del darwinismo social. Fue entonces cuando la mayoría mestiza comenzó a reclamar mayor participación en la toma de decisiones, además de que el grupo de los científicos dejó de ser visto congénitamente superior o el único capaz de dirigir el gobierno. El sistema político del gobierno de Díaz sufrió una severa crisis debido al envejecimiento del presidente y su camarilla, conocidos comúnmente como los científicos, lo que lo volvió un sistema excluyente al que no tenían acceso las nuevas generaciones. Por otro lado, el sistema político de Díaz se había basado en el equilibrio de poderes entre su grupo cercano y los seguidores de Bernardo Reyes, conocidos como reyistas. Pero debido a la avanzada edad del presidente, la cuestión de la sucesión presidencial cobró más importancia. Así, los científicos redujeron el poder político de los reyistas, quienes pasaron entonces a ser miembros de oposición. Esta decisión además ocasionó concentración de poder político y económico en varias regiones, tales como Chihuahua, Morelos y Yucatán, lo que ocasionó descontento. En 1908 la situación política del país
comenzó a agitarse, al darse a conocer una entrevista que realizó James Clearman, reportero de Persons Magazine y entonces presidente de México, el 18 de febrero de ese año. En esa entrevista Díaz aseguraba: «He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado». A partir de ese momento comenzaron a formarse diversos clubes antirreeleccionistas en todo el país. En el estado de Coahuila surgió además el libro La sucesión presidencial en 1910, donde su autor, un hacendado de nombre Francisco I. Madero, hace un análisis de la situación política mexicana y además hace una crítica al gobierno de Díaz, aunque de manera moderada y positiva. A raíz de la entrevista del Clearman al presidente Díaz y de la aparición del libro de Madero, surgieron varios partidos políticos, algunos a favor del actual gobierno y otros completamente en contra. Entre ellos se encontraban el Partido Democrático, en el que habían participado entre otros Benito Juárez Maza y Manuel Calero, y los reyistas, partidarios del general Bernardo Reyes, quienes fundaron el Club de Soberanía Popular, aunque posteriormente el general fue eliminado de la planilla debido a que fue comisionado a Europa en septiembre de 1909. A final de cuentas, Díaz decidió postularse nuevamente para presidente, junto a Ramón Corral, para vicepresidente. Asimismo, en 1909 fue reorganizado el club reeleccionista por parte de los miembros de la aristocracia con la finalidad de promover su campaña. Como contrarrespuesta surgió el Centro Antirreeleccionista, con Francisco Madero como figura central. Nacido en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, siendo hijo de un hacendado y nieto de un exgobernador de Coahuila, Francisco Madero estudió en Francia por 5 años, cursando estudios de economía y comercio. Después de las declaraciones de Díaz en la entrevista de Clearman, publicó un libro en el que hizo un análisis de la situación política y al mismo tiempo criticó el gobierno de Díaz. Numerosos exreyistas se sumaron al movimiento antirreeleccionista, lo que brindó experiencia política e incluso militar al movimiento, además del apoyo de las clases sociales altas, medias y bajas. Algunas figuras importantes que se sumaron a este movimiento fueron Venustiano Carranza, Francisco Vázquez Gómez, Luis Cabrera y José María Maytorena. Madero realizó 3 giras para promover clubes antirreeleccionistas estatales con miras a celebrar una convención anual en abril de 1910, en la que se constituiría el Partido Nacional Antirreeleccionista y se designarían los candidatos para las próximas elecciones. Madero fue aprehendido por órdenes del juez del distrito de San Luis Potosí mientras se encontraba en Monterrey, acusado de incitar a la rebelión, por lo que fue trasladado y confinado en la prisión del Estado. 45 días después fue puesto en libertad bajo fianza, aunque sin la posibilidad de salir del Estado. Durante este mismo periodo se realizaron las elecciones presidenciales. Las elecciones se realizaron el 26 de junio de ese año, resultando electos Díaz y Corral. Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo numerosas celebraciones con motivo del centenario de la independencia. Para tal ocasión asistieron embajadores y ministros plenipotenciarios de diversos países que mantenían relaciones internacionales con el país. De España acudió el representante personal de Alfonso XIII, el marqués Camilo García de Polavieja,
quien llevó el uniforme de José María Morelos y Pavón para entregárselo al gobierno mexicano. Por los Estados Unidos asistió el embajador especial Curtis Wild. Concurrieron además Karl Bluentz, embajador especial de Alemania, y Chan Ting-fang, embajador de China, el mayor general Enrique Loinaz de Cuba y Paul Lafebre de Francia, entre otros. El 6 de octubre, Madero escapó de San Luis Potosí con destino a San Antonio, Texas, donde se reunió con sus familiares y partidarios. Allí redactó junto con un pequeño grupo, entre los que destacaban Juan Sánchez Azcona, exreyista, y Roque Estrada, un documento conocido como Plan de San Luis, aunque en realidad el texto apareció fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí. El plan convocaba a la lucha armada, declaraba nulas las elecciones para presidente y vicepresidente, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados y senadores. Se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución a Madero, y se insistía en reivindicaciones de carácter social para indígenas y obreros. Asimismo, señaló el 20 de noviembre como la fecha en que todos los mexicanos debían levantarse en armas contra el gobierno. Junto con este documento, Madero escribió un manifiesto dirigido al Ejército Federal, en el que se exhortaba a unirse al movimiento revolucionario. Conciudadanos, no vaciléis pues un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Aquiles Cerdán, político mexicano que había huido hacia Estados Unidos después de las elecciones, recibió el encargo por parte de Madero de organizar la revolución en Puebla, de donde era originario. El 18 de noviembre un grupo de policías acudió a su domicilio donde guardaban las armas. Aquiles resistió junto a sus hermanos, siendo rodeado por 400 soldados y 100 policías. Al final fue asesinado al salir del sótano de la vivienda en donde se ocultaba. El día 19 Madero partió de Texas y el 20 cruzó el río Bravo para volver a territorio mexicano, donde lo esperaban algunos exmilitares y algunos pocos voluntarios civiles. Después de algunas escaramuzas de poca importancia, Madero regresó a los Estados Unidos para reorganizar el movimiento, pero evitó dirigirse hacia San Antonio, pues allí se había dictado una orden de aprehensión en su contra. En su lugar, se trasladó a Nueva Orleans. A pesar de que la muerte de Cerdán parecía un fracaso en el intento revolucionario, la lucha armada tuvo respuesta en el occidente de Chihuahua, no por parte de los antireeleccionistas, sino de la gente del pueblo y zonas rurales. Posteriormente, se extendió a los estados vecinos de Sonora, Durango y Coahuila.